Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 8 minutos. El día de hoy vamos a hablar también con David Cordero. Él es docente de Derecho para hablar sobre la sentencia en el caso Tagaeri y Taromenane versus Ecuador. David, muchísimas gracias por estar conectado vía Zoom aquí en la primera hora. Bienvenido, buenos días. No sé si nos escucha. Creo que tenemos... No le tenemos en audio, David. ¿Podríamos revisar, por favor, el audio? No le escuchamos, David. No le escuchamos, David. Mientras arreglamos este temita, entonces quiero dar lectura un poco al portal GK para dar un poco de contexto de qué es lo que vamos a conversar con David. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano como responsable por la violación de derechos de pueblos indígenas en aislamiento, especialmente los Tagaeri y Taromenane, que habitan en la Amazonía ecuatoriana. La sentencia fue notificada el día de ayer, 13 de marzo, y es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. Según el fallo, el Estado ha violado los derechos a la propiedad colectiva, a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a un ambiente sano, a la vivienda, entre otros, en perjuicio de los pueblos indígenas en aislamiento. También ha declarado la responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la honra, dignidad, niñez, identidad, protección de la familia, residencia y garantías judiciales en perjuicio de las dos niñas Taromenane que fueron separadas de su pueblo en 2013. Ya tenemos entonces la comunicación, aún no tenemos. Como decía entonces esta es una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos y hay que recordar de estas masacres que nosotros tuvimos en 2003, en 2006, en 2013 y que evidentemente esta de 2013 termina con la separación de las dos niñas en aislamiento voluntario, que estaban en aislamiento voluntario. Y nada más, André, para repasar un poquito lo que ha sido la comunicación por parte de la Corte. La Corte nos dice que este es el primer caso en donde la Corte examinó las particularidades de la protección de los derechos. Reafirmó que el principio de no contacto y el respeto a su elección de permanecer en aislamiento deben ser las premisas fundamentales para guiar el análisis de las acciones estatales. De esta forma, la convencionalidad de una medida adoptada con respecto a los PIAP debe ser evaluada en virtud de si se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto y si, en aplicación del deber de la garantía, se adoptaron medidas para evitar que terceros vulneren la decisión de vivir en aislamiento. Es un derecho de las personas también decidir vivir en aislamiento y, por supuesto, de ahí desencadena todo este caso. Así es, el día de ayer la CONAIE también se había pronunciado, momento histórico para los pueblos indígenas en aislamiento. Ya tenemos entonces el contacto de David Cordero, como les decíamos, él es docente de Derecho. David, ¿nos escucha bien? Ahora sí les escucho sí, bien. Perfecto. Nosotros también, muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Quisiera entonces empezar preguntándole, hemos dado lectura para poner un poco de contexto de lo que ha ocurrido el día de ayer con esta sentencia de la Corte, pero queremos ir desmenuzando. ¿Qué implica para el Ecuador la sentencia? Lo han denominado algunos, ya lo había dicho, como histórica de la Corte respecto de pueblos indígenas en aislamiento. No, en primer lugar es un hito histórico no solamente para Ecuador, sino para el mundo. Esta es la primera decisión de una corte internacional acerca de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Qué significa esto de un pueblo indígena en aislamiento voluntario? En varias partes del mundo, especialmente en la selva amazónica, pero también en África y en Asia, existen grupos humanos que han decidido no tener contacto con el mundo occidental. Como respuesta a las presiones que han sufrido sobre sus territorios, pero también la violencia con la que el mundo occidental les ha contactado. En el caso de Ecuador, el último grupo indígena, la última cultura indígena que fue contactada fue la nacionalidad guaraní del Ecuador, que recibió un contacto violento por parte, sobre todo, de grupos que buscaban la expansión hacia el oriente ecuatoriano, no solamente expansión agrícola, pero sobre todo expansión petrolera, exploración y explotación de petróleo. Algunos de estos grupos decidieron aislarse,
lo más posible dentro de la selva amazónica, que en nuestro caso es el sector que nosotros conocemos como el Parque Nacional Yasuní, en donde para precisamente huyendo de la violencia, huyendo de todo lo que estaba trayendo el mundo occidental, las enfermedades, el ruido, y estos grupos humanos han rechazado de forma constante, de forma decidida, el contacto con el mundo occidental. A estos grupos los hemos denominado Tagari Taromenane, y son han sido las personas que han sido las víctimas, digamos, dentro de este caso. Y este caso, que empieza en el año 2006, ante la noticia de una nueva masacre. Recuerden que en el año 2003 ya se conoció de una primera masacre en contra de estos pueblos, en el 2006 se conoció de otra. Empieza este proceso en contra de Ecuador por no brindar las garantías necesarias para que estas personas puedan tomar la decisión de mantenerse aisladas y protegerles de la influencia de los intereses económicos, sobre todo del mundo exterior, que van en la línea sobre todo de la expansión petrolera y de la tala ilegal de árboles dentro del Parque Nacional. David, ¿qué implica esta decisión de la Corte para Ecuador? Ahora que ya se ha tomado, digamos que la Corte se ha pronunciado, ¿cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir el Estado ecuatoriano tras la decisión de la Corte? Bueno, tiene una serie de obligaciones, ¿no? Quisiera empezar por creo que la más importante, o las dos más importantes. La primera es que, como ustedes saben, ya se creó una zona intangible Tagari Taromenane, ¿verdad? Esta es una decisión política que se tomó en el año 99 y que fue posteriormente desarrollada con 2 delimitaciones. Incluso gracias a una consulta popular se expandió esta zona intangible. La zona intangible lo que significa es una zona en que está vedada cualquier tipo de actividad extractiva para protección de estos pueblos. Esta zona intangible veníamos sosteniendo dentro del proceso, lo han hecho los antropólogos, las personas que han estado trabajando de cerca en este tema, que realmente era una delimitación que obedecía a los intereses petroleros. Es decir, si bien es cierto, trataba de alguna manera de ajustarse al conocimiento que teníamos del uso del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, los límites que se establecían se buscaba por parte del Estado que no interfiera con los bloques petroleros y la posibilidad de expansión petrolera del Estado. Entonces, una cosa que se defendía dentro del proceso es que esa zona intangible, es decir, esa zona donde está vedada todo tipo de actividad extractiva que afecta al territorio de los pueblos en aislamiento, sea una delimitación técnica. Y eso es lo que decide la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no solamente sostiene que la zona intangible es un mecanismo adecuado de protección de estos pueblos, sino que además la expansión de esa zona intangible se tiene que realizar mediante una comisión. Se establece el mecanismo por el cual se va a establecer esa comisión y con criterios técnicos. Entonces, si es que existen evidencias de que los pueblos en aislamiento no solamente presencian en el sentido de el lugar en donde están asentados, donde están sus casas, sino que también hablando del uso del territorio en cuanto a la caza y a la recolección, los sitios por donde se mueven estos pueblos, todos estos sectores tendrían que ser incluidos en la zona intangible si es que se encuentra evidencia de que ellos están moviéndose más allá. ¿A qué sectores se referiría entonces, David? Es decir, ¿cómo sería la expansión que tendría la zona intangible según esta notificación de la Corte? ¿Hasta dónde debería llegar la zona intangible? Hasta donde los pueblos indígenas estén desplazándose para usar el territorio. Y esto es difícil en este momento dar decir cuánto va a crecer o cuánto va a tener que crecer esa zona intangible, pero tampoco seguramente van a haber personas que exageren en esto, ¿no? Y digan, claro, entonces si van a Quito es hasta Quito. No. Existen registros de los estudios que se ha hecho sobre los pueblos en aislamiento, sobre la propia información que nos proporcionan sus familiares, los grupos guaraní, acerca de cuáles son los espacios que ocupan estos grupos y cuál es la movilidad de estos grupos. Posiblemente la movilidad de estos grupos va a ir fuera del Parque Nacional Yasuní, ha pasado, y también podría ir fuera de lo que es la zona intangible, pero básicamente estamos hablando de este sector considerado como el Gran Yasuní, digamos, como el territorio original que ha ocupado la nacionalidad guaraní del Ecuador. Podría ser una expansión en ese sentido. Estamos hablando de que
posiblemente tengamos 200 personas, 300 personas pertenecientes de estos grupos. No podemos saberlo porque no podemos contactarles, ¿verdad? Sin embargo, realmente no es una exageración, digamos, el buscar la protección de un grupo que está en una situación de extrema vulnerabilidad, que son las últimas personas libres de nuestro país y que están además protegiendo con su resistencia el Parque Nacional Yasuní, la naturaleza y la biodiversidad del país. David, el Estado ecuatoriano, digamos, en los últimos años ha tenido intereses en torno al petróleo. Por eso mismo tenemos la no decisión o esta omisión de acatar lo que el pueblo ecuatoriano había dicho en las urnas acerca del Yasuní. Entonces, digamos, los campos petroleros que tenemos en Amazonía deben ser de mucho interés para el pueblo ecuatoriano. ¿El Estado ecuatoriano tiene la posibilidad de alguna manera de presentar una medida para revertir esta decisión o es última instancia y ya no se puede hacer nada más? Dos cosas. La primera, esto es última instancia. No existe una corte más alta en el continente que no sea más allá de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay apelación, así que esta decisión es definitiva en primer lugar. En segundo lugar, sobre lo que usted comentaba, que me parece muy importante, ¿no? Una de las cosas que seguramente ocurrieron dentro de la Corte cuando se estaban discutiendo las medidas de reparación era la discusión acerca del interés nacional, ¿no? Y seguramente algunos jueces y juezas se cuestionaban la situación de ponerle tal vez un peso demasiado alto, entre comillas, al Estado, de no poder explotar recursos naturales en ciertas áreas, ¿no? ¿Y cuál iba a ser el efecto? Además, recuerden lo que les decíamos al principio. Estamos hablando de más o menos 300 de estos grupos en todo el mundo. Y que los estándares que se están estableciendo al menos son obligatorios en América. Y eso significa que Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, que tienen pueblos en aislamiento voluntario van a tener que acatar los estándares establecidos por esta decisión. Entonces, en esa discusión, la Corte seguramente habían voces que decían, tal vez sea demasiado decirle a un Estado que no puede extraer recursos naturales. Pero ocurrió la consulta popular de Yasuní. Y lo que se enteró la Corte Interamericana y se le hizo saber a la Corte Interamericana es que ese pueblo ecuatoriano tomó una decisión en el sentido de la protección de la vida y la biodiversidad en el momento en que decidió mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Se le informó esto a la Corte Interamericana y entonces creo que ahí la Corte dijo, ok, entonces parece que sobre el interés estatal o el interés de un grupo político que en ese momento ocupa el poder y que necesita recursos económicos, está la voluntad del pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, de proteger la biodiversidad y la vida de los pueblos indígenas del aislamiento voluntario. Quiero que la ciudadanía además entienda lo que significa esto. Nosotros no podemos contactarles, no porque no queramos solamente contactarles. Primero que la Corte, y en eso sí, los estándares internacionales de derechos humanos han establecido que no se puede contactar de forma forzada a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El único delito tipificado en la Constitución, generalmente, como ustedes saben, eso está en el Código Penal, pero en la Constitución solamente hay un delito que está tipificado y es el de etnocidio, que es el delito que comete una persona que trata de contactar a pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque ellos no entienden ellos y ellas no entienden para qué vamos. No entienden cuál es nuestra lógica, qué son las leyes, qué es el Estado, y cuando nosotros tratamos entonces de forzar ese contacto, cuando cualquier persona trata de forzar ese contacto, generalmente estos grupos van a defenderse como si fuese una agresión, porque ellos conocen claro, ¿no?, de varias décadas atrás lo violento que ha sido el contacto. Es decir, aquí no estamos hablando de una política de conservación versus una política de desarrollo de la sociedad mediante la explotación petrolera. Aquí estamos poniendo en una balanza la vida de estas personas, que como ya se ha demostrado en estos años, está en juego, versus la explotación petrolera. Entonces, es suficiente, digamos, los recursos que va a obtener el Estado, ¿es suficiente como para pensar en el exterminio de estas personas o no? Y nos podemos moralmente permitir como sociedad decir, está bien, o sea, son solamente 200, 300 personas las que vamos a
van a desaparecer versus todos los millones de dólares que va a obtener el Estado. David. Creo que moralmente desde que tenemos derechos humanos y desde que tenemos Estado de Derecho, hemos sostenido que una vida es mucho más importante que cualquier provecho económico del Estado o de los privados. David, continuemos entonces con lo que contiene esta sentencia de la Corte. Ya habíamos hablado entonces de revisar nuevamente la zona intangible. Además, también se han pronunciado respecto de mantener el petróleo bajo tierra, sobre todo en el bloque 43, que es el que estuvo dentro de la consulta popular, ¿verdad? ¿Qué más dice esta sentencia? ¿Qué más o qué otras obligaciones debe tener el Ecuador respecto de esta sentencia? Bueno, el Estado tiene además que tomar medidas de protección. Este proceso empezó en el año 2006 con una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Comisión decidió convertir en un caso también. Entonces, los dos litigios se han mantenido paralelos y las medidas cautelares están vigentes. La Corte convierte esas medidas cautelares o eleva esas medidas cautelares de la CIDH a sentencia de la Corte, y el Estado va a tener que establecer o mantener y reportar, por supuesto, un sistema de monitoreo para la protección del territorio, de la protección de la zona intangible, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente la amenaza petrolera o la expansión petrolera, la presión que están sufriendo las personas que viven en este territorio. También la maderera, la tala ilegal de árboles es un negocio extremadamente lucrativo y que lamentablemente jala a un grupo de personas generalmente empobrecidas que están dispuestas, digamos, a jugarse la vida y arriesgarse a entrar al Yasuní a talar madera. Entonces, la única forma de cortar ese negocio ilegal es empezar a tomar acciones decididas en contra de la tala ilegal, que no solamente es el monitoreo, que es importante, sino también investigando a dónde está llegando esa madera y empezando investigaciones y buscando sanciones penales más allá de la gente que, como digo, empobrecida, que ingresa y se juega la vida para cortar un árbol dentro del Yasuní, sino a las personas que están comprando esa madera y le están vendiendo seguramente en muebles de altísima calidad en ciudades por supuesto, del Ecuador y de otras partes del mundo. Hay que cortar el mercado ilegal de madera y eso va a ser una obligación fundamental del Estado, además, por supuesto, de monitorear el sector. Se tiene que investigar los hechos. La memoria histórica de lo que ocurrió es fundamental. Mucha gente no sabe quiénes son los pueblos indígenas Tagara y Taromenane, no sabe de las masacres que ocurrieron, de la muerte de mujeres, niños, adultos, ancianos dentro de estos pueblos por los intereses petroleros y madereros involucrados. Y es fundamental para que nuestras futuras generaciones consideren el valor de la vida y el valor de la biodiversidad, más allá, digamos, del aprovechamiento económico que se puede obtener. Entonces es fundamental que la ciudadanía conozca esto. Entonces hay que investigar, hay que hacer un acto público de disculpas, el Estado tiene que difundir esta sentencia y eso también va a ayudar, digamos, a que la gente se concientice más de lo que está pasando en la Amazonía y del costo real del petróleo y de quiénes están pagando ese precio. Además, bueno, tenemos casi 20 medidas de reparación. No quisiera entrar como en mayor detalle en eso, ¿no? Justamente yo sí quiero preguntarle, David, digamos, en la Constitución ecuatoriana se dice que el interés superior del Estado, entre otros grupos vulnerables, son los niños. ¿Qué es lo que dice la Corte en torno a las dos niñas, a las hermanas de 6 y 2 años, que fueron sacadas por los atacantes tras estos hechos violentos? ¿Qué es lo que nos dice la Corte Constitucional? No, yo sé que son un montón de medidas que dispone la Corte Interamericana, perdón. Sé que son muchas medidas las que dispone al Estado ecuatoriano, pero sí quisiera saber puntualmente qué es lo que dice acerca de estas dos niñas hermanas. Sí, en general, con respecto a las dos hermanas, la Corte Interamericana ha establecido que, en primer lugar, que se tiene que buscar la reunificación. Eso es una cosa que no había ocurrido y es realmente doloroso que ellas fueron separadas en el año 2013 y no han vuelto a tener contacto entre ellas. Entonces es importante caminar en esa dirección, protegerles, por supuesto,
lo primero que se articuló en el año 2013, cuando ellas fueron sacadas de su comunidad, fueron protocolos médicos. Eso tiene que continuar, porque ustedes entenderán también que los grupos en aislamiento voluntario no tienen ninguna vacuna, ¿no es cierto? Entonces, cualquier enfermedad que para nosotros está, digamos, es muy común y que no nos afecta, o por la cual tenemos vacunas, para ellas puede ser mortal. Entonces, ellas han tenido un protocolo de vacunación, ellas necesitaban tener un seguimiento médico constante. Eso tiene que continuar. Tiene que continuar además debe existir un tratamiento psicológico. Estas niñas, que son las únicas que podrían recibir una reparación económica, inclusive, ¿no es cierto?, llegado el caso, tienen que ser contactadas, se tiene que analizar cuál va a ser la mejor forma de repararles en todos los sentidos, y se tiene que articular esa reparación. Eso lamentablemente no llega a determinar la Corte exactamente cuáles van a ser esas medidas, pero de todas maneras hay la Corte ordena que hay un diálogo entre las instituciones públicas para determinar eso. La otra cosa es que las dos niñas eran testigos de la masacre y por tanto entraron en el sistema de protección de víctimas y testigos. Y esa protección del sistema de víctimas y testigos hacía que estén con muchos resguardos en cuanto a la posibilidad de salir de sus comunidades, de interactuar. Y esto, digamos, es una de las cosas que la Corte dice, que se les tiene que consultar. Claro, si alguien está en el sistema de protección de víctimas y testigos es porque su vida corre peligro en función de haber presenciado, digamos, una situación como fue la masacre. Entonces se tiene que evaluar si es que ese peligro todavía existe o si es que esta medida de protección realmente les está aislando, ¿no es cierto? Entonces eso se tiene que evaluar también por parte del Estado. David, por honor al tiempo, yo quisiera ir finalizando ya la entrevista y quisiera preguntar entonces cuál es el siguiente paso después de lo que ha dicho la Corte, cuál es, digamos, las acciones que se van a tomar de parte de la CONAIE. Entiendo que también estaba liderando, fue una de las instituciones, de las organizaciones que estuvo dentro de este proceso también. Entiendo que Fundación Pachamama también respaldaba este proceso, patrocinaba la CONAIE como tal. ¿Cuáles van a ser entonces los siguientes pasos? En unos 30 segunditos, por favor. Bueno, la CONAIE... los peticionarios iniciales, liderados por Fernando Ponce, los Días Unidos, que también han sido las partes procesales de este caso, van a tener pronunciamientos en estos días, seguramente oficiales, ¿no? Desde la academia, lo que les puedo decir de lo que va a pasar a continuación es que se va a abrir una fase de ejecución, y una fase de ejecución que seguramente nunca se va a cerrar, porque la Corte va a estar monitoreando programas que se van a tener que establecer de forma permanente, sobre todo los de control del territorio y control de tal ilegal. Entonces lo siguiente además es enviarle a la Corte Constitucional esta sentencia formalmente. La Corte tiene que saber de esta sentencia, la Corte Constitucional, porque la Corte no está aplicando su propio dictamen en el cual dijo que tenía un año el gobierno para retirar la operación petrolera del Yasuní. En este rato ya la Corte Interamericana, la Corte más alta del continente, le está llamando la atención a la Corte Constitucional del Ecuador también, de que ejecute su fallo y de que se tiene que inmediatamente avanzar en el retiro de las operaciones petroleras en el sector fijado por la sentencia. Más allá de eso, existen plazos dentro de la sentencia, algunos más amplios que otros, con respecto a cómo se van a ir implementando estas medidas. Existirán mesas de trabajo con el gobierno y se irán estableciendo cuáles son los mecanismos de implementación. Pero quiero dejar un mensaje final con esto, y que es más allá de lo que va a pasar con Ecuador. Como les decía, tenemos aproximadamente 300 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Esta sentencia, los pueblos indígenas Taguera y Taromenane del Ecuador han marcado un hito a nivel mundial con respecto al respeto a la autodeterminación de estos pueblos, la reafirmación del principio de no contacto, es decir, de la obligación estatal que tiene que imponer además a los privados de no buscar contacto con estos pueblos, pero además, y esto es fundamental, la opinión que ese no contacto sea tomado en cuenta como un veto, que sea tomado en cuenta como su decisión de no participar en ningún tipo de actividad que tenga que ver con la sociedad envolvente. Es decir,
hablando del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, estos grupos humanos están diciendo no a cualquier tipo de actividad y ahí el Estado no puede ponerles en riesgo impulsando acciones que puedan afectarles. Bien, David, muchísimas gracias por la conexión, por esta entrevista y este diálogo también interesante sobre la sentencia de la Corte el día de ayer. Muchas gracias por su conexión en la primera hora. Muchas gracias. Gracias. Bien, conversábamos con David Cordero, él es docente de Derecho, sobre la sentencia en el caso Tagaeri Taromenane versus Ecuador, una sentencia histórica que se ha anunciado el día de ayer desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.